Hola, hola a todos, bienvenidos a Inverdi, el canal donde hablamos de trading. En esta oportunidad nos encontramos para realizar análisis de mercado de lo que se viene en la próxima semana, del 10 al 14 de junio. Una semana muy interesante para los activos que venimos operando. Venimos de un cierre del viernes 7 de junio, como lo ven en pantalla, con unas noticias que generaron ciertos movimientos bruscos en los diferentes activos que estamos revisando y que nos hicieron cambiar un poco ese sesgo que teníamos de las estructuras que habíamos argumentado durante la semana pasada, pero pues bueno, este es el mercado, espero que todos hayan podido reaccionar a tiempo, hayamos podido sacar ganancias de esos movimientos que llevamos en profit. De todas maneras, es ahí donde está la importancia de ser muy reactivos en el mercado, de tener esa astucia, de poder cambiar el sesgo rápidamente para sacar provecho de estas altas volatilidades en el mercado. Tal vez pasó por estas noticias como la comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Recordemos que este tipo de noticias que pueden generar alto impacto, como lo vimos en el mercado. Para esta semana que se viene, entonces vamos a colocar aquí el filtro que se viene del 10 al 14 de junio. Vamos a tener también una semana bien interesante. Para el lunes, pues ya sabemos quienes estamos acá en Colombia, lunes festivo, aprovechar ahí todos los que tienen la oportunidad de estar en sus casas, revisar el mercado, pues vamos a tener un mercado normal ya que Estados Unidos, zona euro no tenemos festividad, entonces tendremos un mercado muy normal. Pero lo que es el miércoles, jueves y viernes, vamos a tener nuevamente noticias importantes, temas fundamentales que pueden alterar un poco esas estructuras que venimos haciéndole seguimiento, por lo cual debemos estar muy atentos a esas noticias, muy atentos a los horarios en los que se publican, para que tal vez no nos vaya a generar pues esos movimientos o esa manipulación que hemos podido ver de una u otra manera en los gráficos. Bien, ya validando entonces aquí en Investing como es de costumbre, como ya todos los que hacen parte de nuestra comunidad lo saben, vamos entonces a las gráficas a revisar el contexto. Entonces empecemos por el euro dólar. Eurodólar, divisa que venimos constantemente haciéndole seguimiento. Aquí tenemos gráfico a un día. Recordemos que nuestro enfoque para las personas que nos visitan en nuestro canal es un enfoque netamente institucional donde estamos haciéndole seguimiento al volumen, al perfil de volumen, a temas de estructuras de Wyckoff. Entonces, como para que nos contextualicemos en lo que estamos revisando. Este rango que tenemos se viene desarrollando con ciertas características distributivas, nos da cierto equilibrio, peso más a que posiblemente sea un rango o una causa que se esté generando para generar un efecto bajista. De ahí que esta falla que se nos viene generando en esta zona, que el precio no ha tenido la capacidad de ir allí a testear esas zonas de resistencia que ya pues el rango nos ha venido mostrando claramente, pues nos permite tener ese desequilibrio hacia que lo más probable sea una distribución. Por ende, venimos de un último evento como potencial sacudida o también como señal de fortaleza, esperando entonces qué pasa en esta zona de liquidez a la que hemos llegado. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. De ahí que esperaríamos que esa causa que se está generando también genere nuevamente un impulso bajista. Por ende, esta causa, que ya la vamos a ver a una hora, quisiéramos y le daríamos como mayor enfoque a que fuese una redistribución. Bien, entonces ya conociendo ese contexto general, ese contexto macro, vamos a ir al contexto en una hora. ¿Listo? Y en una hora, ¿qué tenemos? Entonces recordemos, nos vamos a una hora, microtemporalidad y vamos a revisar perfil de volumen y los volúmenes que nos vienen generando los diferentes movimientos. En una hora entonces podemos visualizar un escenario redistributivo que queremos ver, es el que queremos ver y es el que nos dio nuevamente peso la situación actual, lo que pasó el viernes cierre de mercado, donde teníamos como cierto impulso alcista, pero vuelve a tomar esa fortaleza bajista al precio. ¿Listo? Entonces, para quienes ya tienen los indicadores, recordemos que este perfil de volumen lo encontramos como Market Profile, el Market Profile, y lo vamos a estar viendo siempre desde la semana anterior, desde pre-week. Bien, podemos ver 10 o 5 semanas. En esta ocasión tengo en algunos activos 10 semanas, porque cuando no tengo hacia la izquierda donde validar, pues quiero ver más perfiles anteriores para encontrar zonas de liquidez. ¿Listo? Para encontrar zonas de liquidez de potencial llegada del precio. Entonces, vemos en pantalla que se ha venido desarrollando de cierto modo una estructura que no ha tenido la capacidad de superar las zonas superiores, ¿listo? Y que el día viernes efectivamente logró tomar un reingreso al rango fuertemente con una gran intencionalidad, que es este movimiento. Movimiento del cual hablábamos que nos cambió ciertos sesgos, ¿ok? Entonces, recordemos, venimos de contexto, un contexto bajista donde también queremos ver la estructura redistributiva y vamos a revisar la situación actual.
Entonces, al tener esta situación actual, este movimiento tan fuerte de reingreso a este rango, más que reingreso es que lo rompió, pues nos cambia nuevamente el sesgo, de acuerdo tanto a contexto como a situación actual, a un sesgo bajista para el euro dólar. Bien, entonces, de esta manera, teniendo un sesgo bajista, lo que estaríamos esperando es una zona de posicionamiento para sumarnos a ese movimiento bajista. De tal modo que estaríamos, si hablamos de zona operativa, ya frente a un potencial sprint, perdón, potencial sacudida, que puede haber sido este movimiento, o el último que se acaba de dar, como potencial sacudida, y esperaríamos operar un test de esa rotura, bien, esta rotura que se realizó. Test que se puede realizar, que se puede dar a diferentes zonas de liquidez, ¿ok? Y para eso es que estamos utilizando el perfil de volumen, para validar esas zonas de liquidez a las cuales pueda llegar el precio y nosotros podernos posicionar. Entonces, dentro de la bitácora que ya los estudiantes conocen del paso a paso a seguir, tenemos 1. Validación de noticias, ok, hecho en el euro dólar. 2. Validación de contexto, donde ya vimos a una temporalidad de un día el gráfico y podemos establecer que queremos es ver potencialmente una redistribución para ir a testear zonas bajas de ese rango de temporalidad de un día. Y ya llegando a la situación actual, podemos ver que no estamos exactamente en zona operativa, por lo cual podemos plantear escenarios a zonas potenciales donde vamos a querer posicionarnos. ¿Listo? Entonces, teniendo ese movimiento del último evento como potencial rotura o ruptura, como lo quieran llamar, esperaríamos un test a alguna zona de liquidez para tomar la decisión de posicionarnos en venta. Bien, estaríamos posicionándonos a favor tanto de contexto general como de situación actual y como el último evento que se acaba de dar. Entonces tendríamos como que un sesgo muy marcado, un sesgo bajista muy marcado frente a lo que nos muestra el mercado en estos momentos. Para encontrar entonces esa zona de posicionamiento, tenemos el perfil de volumen de la semana inmediatamente anterior, que bueno, aquí también es importante tener en cuenta que estamos por debajo del BIPOC, o sea, de la zona de mayor transaccionalidad de la semana anterior, lo que también nos dice que hay cierto control bajista. Entonces, esperaríamos retroceso para tomar posicionamiento bajista. Bueno, además que esta apertura de mercado también tuvo un gap bien fuerte, ¿no? Entonces tenemos una primer zona potencial aquí en esta zona del precio, más o menos aproximadamente, ya les indico exactamente qué precio estamos hablando. El precio del 10787 es una primera zona de liquidez interesante para rechazo de ese retroceso que se cruza con el POC de hace unas 3 semanas, bien, con el POC de por allí el 14 de mayo aproximadamente, esta semanita el 14 de mayo. Entonces es una zona de liquidez bien importante, que fue este nodo alto de volumen, y se nos cruza entonces en esta zona del precio. Es potencial oportunidad de que nos rechacen esa zona. Ahora recordemos, al ver de que aquí se transó un buen volumen en ese precio, es probable también de que aquí nos empiece a generar una nueva causa. Que ahí es donde nosotros pues ya todos tenemos la capacidad de validar si tenemos una fase A, de que ya no vamos a operar en esa tendencia bajista a una hora, sino que vamos a entrar a operar un potencial rango. Pero por el momento entonces tendríamos oportunidad en el 10787 para posicionarnos a la venta, o si ya el retroceso es más fuerte, podríamos ir a buscar zonas del 108133, que es esta zona, que se cruza también con un nodo alto de hace 2 semanas, con una zona de liquidez de esta semana inmediatamente anterior. ¿Listo? Entonces son dos zonas de potencial llegada del retroceso para tomar posicionamiento a la baja. Si tomamos posicionamiento a la baja, vamos a estar tomando liquidez en esas mismas zonas, vamos a estar tomando, perdón, vamos a gestionar el trade en esas mismas zonas, pues hay alta probabilidad de que se nos pueda lateralizar y generar una causa durante esta semana. Bueno, dependiendo también el efecto de las noticias. Entonces, por el momento dejaríamos alarmas, yo dejaría alarmas en esta zona, 10787 operaciones, alarma, alerta, en esta zona. Y a su vez la dejaría en la zona superior, en la zona del 108123, para estar muy atentos al posicionamiento a la baja. ¿Listo? Euro dólar, sesgo bajista, potencial entrada en venta, al retroceso en cualquiera de esas zonas de liquidez. La única manera de cambiar de sesgo sería que fuera, nos reingresara por aquí a esta zona del rango nuevamente y nos superara la zona de este BIPOC, que es súper importante de la semana anterior. Mientras tanto mantenemos sesgo bajista, tanto por situación actual como por contexto y demás. Listo, esto tenemos para el euro dólar. Precaución, noticias importantes el miércoles gran movimiento.
Entonces esperemos a ver qué pasa. Si nos toma ese camino bajista, empezamos a tener varias zonas objetivo a las cuales podemos llegar. De entrada les diría que un objetivo principal sería por aquí en la zona del 1.06881. De ahí que vamos a tener potencial oportunidad casi de 96 pips si llega a tomar ese movimiento, para que estemos muy atentos a aprovechar esos movimientos fuertes bajistas que puedan ser ese efecto de la causa que ya se generó. Bien, euro dólar. Vamos entonces para el Standard & Poor's 500. Standard & Poor's 500, recordemos, índice económico para las 500 mejores empresas de Estados Unidos. Ha estado en la última semana como con un sesgo alcista interesante, y nos mantenemos con el sesgo alcista de acuerdo a lo que tenemos gráficamente. Entonces, se tiene dentro del contexto de un día, teníamos aquí potencial fase A, pero que aún no se desarrolla. Entonces tenemos como un clímax, un rally y un secondary test que se está transando, pues como lo vemos ahí en esa zona. De tal modo que nos faltaría clímax, rally, segundo test que viniera a ser una señal de debilidad. O sea, si reingresa al rango, ya podemos estar estableciendo un desarrollo de fase A que nos cambiaría la dinámica de estar negociando en tendencia a negociar en rango. Hasta que no reingrese a esta zona de este rango que se viene desarrollando, no podemos calificarlo como fase A, pues también es posible de que tome ya impulso alcista y continúe su movimiento. Entonces ahí estaremos atentos a reaccionar. Por ende, estamos haciéndole seguimiento ya entonces aquí en la temporalidad a una hora. En una hora entonces, según validamos la estructura que se viene generando y según los perfiles de volumen, esperemos que nos esté cargando. Tenemos en el último evento, entonces ya vimos contexto, donde quisiéramos que fuese una distribución, pero pues hasta el momento lo que se nos viene desarrollando en la situación actual es una potencial zona de test de rotura, ¿listo? Entonces estaríamos igual, bajo un potencial sprint en esta zona, que tomó impulso, reingreso, hizo test, tomó impulso, hizo rotura, estaríamos en test de rotura, impulso, test de rotura para posicionarnos al alza, ¿listo? Sesgo alcista, ¿por qué estamos bajo un sesgo alcista? Recuerden, prima la situación actual, prima el último evento, entonces estamos en potencial rotura del rango con test a la zona del soporte, de la resistencia de ese rango, ¿listo? Aquí pues recordemos que el perfil de volumen, que es estas zonas del precio, nos vienen a dar zonas importantes de posicionamiento. Entonces, que nos cargue por acá, semana previa, las últimas 5 semanas. Entonces, estamos en estos momentos por debajo del VPOC de la semana anterior. Esperaríamos que obviamente lo rompa para tomar ese control alcista. De lo contrario, vamos a tener mucha precaución al test que haga en la zona del precio del 53.14.66 aproximadamente, que se cruza con el POC de hace 2 semanas, con la finalización de la subasta también de hace, el POC de hace 3 semanas y la finalización de la subasta de hace 2 semanas. Entonces me parece muy interesante esa zona para un test, al igual pues la zona de la resistencia de este rango, que es el 53.24. Esperaríamos movimiento ahí por último evento, esperaríamos test de esa rotura, pero con mucha precaución si nos posicionamos aquí, o sea, traemos el sesgo alcista de acuerdo a este último evento de rotura, estaríamos esperando test y operaríamos la compra, pero con mucha precaución a tomar liquidez en esta parte del 53.51. ¿Por qué? Porque es donde vamos a denotar quién va a tomar el control durante esta semana. Pues tenemos cierre de la semana anterior por debajo del VPOC. Entonces mire, esta zona de alto volumen de la semana anterior, tenemos como el precio está por debajo actualmente. Entonces ahí tiene cierto control bajista. Al tomar este momentum esperaríamos que rompa esta zona. Este sería una buena oportunidad, una primera oportunidad para un trade, pero solamente hasta esta zona. De todas maneras son buenos pips. Pero ¿dónde podríamos confirmar ese sesgo alcista y ese posicionamiento? Al romper esa zona y nuevamente testearla. Zona del 53.51 sería una segunda oportunidad de posicionamiento alcista para los que sean un poco más moderados. ¿Listo? Me gusta mucho esta estructura que viene desarrollando el Standard & Poor's 500. De todas maneras, recordemos que es un índice, que su tendencia es al alza. Entonces, pues esperemos esta semana cómo se desarrolla el gráfico. Muy atentos con las alarmas. Recuerden, estudiantes, personas que hacen parte ya de la comunidad, ir haciendo sus análisis conforme van viendo el video para que estructuren en la gráfica y podamos reaccionar
ya sea al ver llegar el precio allí o al ver algún mensaje en nuestros grupos premium. ¿Listo? Bien, entonces, sesgo alcista para el Standard and Poor's 500 con zona de posicionamiento al test de la rotura. ¿Listo? Dos zonas de posicionamiento importantes, la 53.15 o la 53.23. Perfecto. Y nos vamos para el oro. Entonces, el oro es una de esas estructuras que hablo de que la semana pasada estuvimos en operativa en vivo, viendo cómo se desarrollaba una estructura acumulativa súper clara, casi de manual, lo que nos dice la teoría. Eh, Encontrándonos pues aquí en esta zona, nos posicionamos en esta zona que fue el test de la rotura, veíamos todas las características de una estructura acumulativa, pero efectivamente nos generó un ingreso fuerte, casi que reingresó e hizo rotura nuevamente. Este movimiento que se dio pues claramente nos cambia mucho el sesgo, ya nos quita ese sesgo alcista que traíamos y nos cambia ahora a un sesgo bajista, pero con una gran característica, y es que podríamos estar calificando también este movimiento como manipulación del mercado y que sea un potencial sprint. ¿Listo? Entonces aquí quiero que seamos muy, muy, muy atentos y muy coherentes con la información para saber qué vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, ojo, por contexto, por situación actual, claramente el sesgo es bajista, muchachos. ¿Listo? El último evento es el que siempre va a primar. Y en estos momentos tenemos un último evento como potencial sacudida. De ahí que después de una sacudida nos cambia el sesgo a movimiento bajista. Entonces, si quisiéramos posicionarnos después de una sacudida, después de una potencial rotura, estaríamos esperando test de la rotura. Bien, para eso pues trace algunas zonas de liquidez importantes de acuerdo a los perfiles de volumen. Igual estamos también por debajo del BIPOC. Estamos por debajo del BIPOC semanal. Entonces pues tenemos cierto control bajista por el momento. Ahí estamos aplicando toda la teoría. Establecemos zonas de posicionamiento al retroceso, al 26.06, al 23.19 o al 23.34. Zonas de posicionamiento bajistas de acuerdo al último evento, ¿listo? Último evento de rotura. Test de rotura para posicionarnos a la baja. Pero, entre paréntesis y para estar muy atentos, esa estructura que se venía desarrollando para mí tiene muchas características acumulativas. De ahí que no quisiera equivocarme, pero pensaría de que este movimiento puede ser, ya que fue generado por noticias al cierre de la semana, puede ser una manipulación para sacar muchas personas del mercado. Y que este precio lo que puede hacer es reingresar, testear y volver a tomar su movimiento alcista. Porque también hay un contexto por aquí a un día que también le hemos venido haciendo seguimiento, donde estamos hablando de que ya se han venido desarrollando diferentes eventos de cada una de nuestras fases, de las fases que nosotros analizamos, donde tuvimos una parada preliminar, un clímax, un rally, un segundo test, de ahí que tengo trazada la línea roja porque se nos desarrolla la fase A, que nos cambia, ya sabemos toda la dinámica de operar en tendencia a operar en rango, y por ende sí, hasta está desarrollando un evento adicional que es una señal de debilidad. Bien, si vamos a la acción del precio, es probable de que esto está llegando a un soporte del rango de un día, pueda ir a testear durante estos días la zona de esa resistencia a un día. ¿Listo? Por lo cual me inclinaría un poco a que eso puede estar siendo un potencial sprint. Tenemos que esperar que se desarrolle, porque por eso abrí paréntesis, ¿no? Porque la teoría del contexto nos dice que estamos en el último evento, que es una potencial sacudida. Y vamos al sesgo bajista, pero tengamos mucha precaución porque digamos que las características y cómo se ha venido desarrollando el mercado, pensaría más de que este precio puede ir a testear la zona superior. De ahí que esta estructura puede seguir siendo acumulativa. ¿Listo? Entonces, para ir concluyendo y para ir cerrando ya estos 20 minuticos de análisis, vamos nuevamente a una hora para que nos quede muy claro el tema del oro. Ahora, precaución con los lotajes, recuerden, lotajes 0.01, 0.02, para tener mucha precaución con la gestión que podamos hacer. Por el momento, sesgo bajista, contesta la zona del 23.06, contesta la zona del 23.36. Si alguien quiere operar ese retroceso con mucha precaución, operando en contra del último pico de volumen, de la última caída, estar muy atentos. Y recuerden, por favor, muy atentos con el reingreso porque es muy probable que esto pueda ser un potencial sprint. Me gusta el volumen con el que se frena también esa zona, entonces de ahí que obvio el sesgo es bajista, pero
estaría muy atento, y espero que todos lo estén muy atento, a un potencial reingreso y movimiento alcista. Esta semana tenemos noticias que pueden generar esos movimientos así de alta volatilidad. Bien, entonces, 3 activos con potencial zona de llegada, con potencial llegada a zonas operativas. Bien, todos estamos ahí muy cerca de unos pits de zonas operativas, otros con opciones de operación, pero en contra de tendencia, entonces mucha precaución. Recuerden, muchachos, aprovechen este lunes festivo, analicen el mercado, compártanos sus comentarios aquí en el video, denle en el me gusta, suscríbanse a las personas que nos visitan. Si tienen dudas también pueden dejarlas ahí en nuestro canal, que estaremos resolviéndola. Para los estudiantes y demás, recuerden también activos ahí en el grupo, vamos a estar muy pendientes a esta operativa. Si desean análisis de algún otro activo, nos vemos el jueves. Jueves, operativa en vivo en nuestra oficina. Todos allí vamos a estar revisando el mercado, qué ha pasado después de este análisis. Antes también nos veremos el martes de forma virtual para ir validando el mercado y reaccionando y poder ser muy sagaces a la hora de posicionarnos. Listo. Pienso que eso es todo. Recuerden suscribirse, recuerden darle el me gusta. Espero que sea una semana de muchos profits, de muchos avances en sus cuentas de fondeo, para que estemos muy pronto todos con capital real. Nos vemos el día martes en operativa y el próximo domingo en análisis semanal nuevamente. Muy atentos a noticias durante esta semana. Feliz día, chao, chao, que Dios los bendiga.